Sus majestades, sus altezas, distinguidos miembros del Comité Noruego del Nobel, ciudadanos del mundo, mis queridos venezolanos, primero quiero expresar nuestra infinita gratitud desde mi familia por todo un país al Comité Noruego del Nobel. Gracias a ustedes, la lucha de todo un pueblo por buscar verdad, libertad, democracia y paz es reconocida hoy en todo el mundo. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes han honrado con el Premio Nobel de Paz. A pesar de que ella no ha podido estar aquí y participar de esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y ese es el motivo por el cual, con toda la alegría en mi corazón, les puedo decir que solo en unas horas vamos a poder tenerla acá, en Oslo, después de 16 meses. Y mientras yo espero el momento para abrazarla, para besarla, después de 2 años, yo pienso en las otras hijas y los otros hijos que no tienen la posibilidad de ver a sus madres hoy. Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos nosotros. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca se va a rendir con este propósito. Ese es el motivo por el cual todos sabemos y yo sé que ella va a estar de regreso en Venezuela muy pronto. Mientras tanto, en este momento, yo me enfrento a la tarea difícil de darle una voz a sus palabras. El discurso que ella preparó para esta ocasión, este es su discurso. Yo he venido aquí para contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esta marcha me trae hoy aquí como una voz entre millones de venezolanos que se levantaron una vez más para reclamar el destino que siempre fue suyo. Venezuela nació de la audacia, fue forjada por las personas y las culturas mezcladas de España. Heredamos un lenguaje, una cultura y una fe que se unieron con las raíces indígenas y africanas ancestrales. En 1811 escribimos la primera constitución en el mundo de lengua hispana, una de las constituciones republicanas más tempranas de la tierra, afirmando la idea radical de que cada ser humano lleva una dignidad soberana. Esta constitución muestra la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de los poderes. Nuestros ancestros se llevaron la libertad en sus espaldas, cruzaron todo un continente desde la orilla del Orinoco hasta la altura del Potosí para ayudar a levantar a los ciudadanos de la sociedad iguales y libres por la convicción de que la libertad nunca está completa a menos que sea compartida. Desde el principio creíamos que algo era así de simple y así de inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se volvió nuestra alma nacional. En el siglo XX se abrió la tierra. En 1922, el reventón en La Rosa hizo erupción por 9 días, una fuente de petróleo y posibilidad. En La Paz volvimos y volteamos esta riqueza, lo convertimos en un motor para la imaginación y por medio del ingenio de nuestros científicos erradicamos la enfermedad, construimos universidades de prestigio mundial, museos, salas de conciertos que mandaron a miles de venezolanos afuera por medio de becas
para que volvieran estas mentes con transformación. Nuestras ciudades se conectaron con Cruz Diez y Soto. Forjamos hierro, alumino y las hidropotencias como prueba de que Venezuela podía construir cualquier cosa que tuvieran en su visión. Pero Venezuela también se volvió un refugio. Les abrimos los brazos a migrantes que estaban exiliados de todas partes del mundo, españoles que huían de la guerra civil, los italianos y portugueses que se escapaban de la dictadura, los judíos en el holocausto, chilenos, argentinos, uruguayos que se escapaban de militares, los cubanos que se escaparon de los comunistas y las familias de Colombia, Líbano y Siria buscando paz. Les dimos hogares, escuelas y seguridad, y ellos se volvieron venezolanos. Esto es Venezuela. Construimos una democracia que se volvió la más estable en Latinoamérica y la libertad salió como una fuerza creativa. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando a sus ciudadanos se les olvida que la libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos. Es una decisión personal deliberada y la suma de estas decisiones forma una civilidad que debe ser reforjada cada día. La concentración de todo el ingreso en el Estado crean incentivos perversos. Les dieron al gobierno mucho poder sobre la sociedad, que se convirtió en privilegio y corrupción. Mi generación nació en una democracia vibrante y la dimos por hecho. Asumimos que la libertad era tan permanente como el aire que respirábamos. Protegíamos nuestros derechos, pero se nos olvidaron nuestros deberes. Yo fui criada por un padre cuyo trabajo de toda su vida era crear, construir, servir, y esto me enseñó que amar un país significaba asumir la responsabilidad por su futuro. Para el momento en el que reconocimos lo frágiles que se habían vuelto nuestras instituciones, un hombre que una vez había liderado un golpe militar para quitar la democracia había sido elegido presidente. Muchos pensaban que el carisma podía sustituir al derecho, y del 91 en adelante el régimen desmanteló nuestra democracia, violando la Constitución, falsificando la historia, haciendo corrupción en las fuerzas militares, haciendo censura en la prensa, manipulando las elecciones, persiguiendo y dañando toda nuestra maravillosa biodiversidad. La riqueza del petróleo no se utilizó para levantar, sino para ligar. Se entregaron lavadoras, neveras en televisión nacional a familias que vivían en pisos de tierra, no como progreso, sino como un espectáculo. Se suponía que lo que era para vivienda social se le entregó a muchos pocos, con una condición de obediencia incuestionable. Y luego llegó la ruina, una corrupción obscena, histórica. Durante el régimen, Venezuela recibió más ingresos del petróleo que todo el siglo anterior combinado, y todo se lo robaron. El dinero del petróleo se volvió una herramienta para comprar cosas afuera, mientras que en Venezuela los grupos terroristas y criminales se fusionaban con el Estado. La economía colapsó por más de 80%. La pobreza sobrepasó el 86%. Hoy, 9 millones de venezolanos han sido forzados a huir. Estas no son estadísticas. Estas son heridas abiertas. Mientras tanto, algo más profundo y más corrosivo se estaba llevando a cabo. Era un método deliberado para dividir a la sociedad en ideologías, por raza, por origen, por formas de vida, empujando a los venezolanos a dejar de confiar el uno del otro, a silenciarse el uno al otro, a ver enemigos el uno en el otro. Nos tomaron como prisioneros, nos mataron y nos forzaron al exilio. Había sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y habíamos intentado todo. Diálogos, protestas, todo aplastado.
Las elecciones habían sido pervertidas. La esperanza colapsó por completo y la creencia en cualquier tipo de futuro era imposible. La idea del cambio se sentía inocente o loca. Parecía imposible. Sin embargo, desde la profundidad de esta desesperación, un paso que parecía modesto, casi como procedimental, cambió el curso de nuestra historia. Decidimos, en contra de todas las posibilidades, hacer una elección primaria. Y a diferencia de cualquier acto de rebelión, escogimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por carretera, por vías despavimentadas en un país que no tenía mucha gasolina, que tenía cortes de luz y las comunicaciones colapsadas. No, teníamos prohibido poder hacer propaganda sin dinero, sin los medios. Y lo hicimos solo con nuestra convicción. El voz a voz era nuestra red de esperanza y se esparció más rápido que cualquier campaña porque nuestro deseo por libertad estaba muy vivo dentro de nosotros y nunca había muerto. La migración forzosa, que se suponía que estaba ahí para fracturarnos, nos terminó uniendo en torno a un propósito sagrado, el de reunificar a nuestras familias en nuestra tierra. Los abuelos confiaron en mí sus miedos, que era morir antes de conocer a sus nietos en otros países. Niñas con voces demasiado pequeñas por la tristeza me rogaban que devolviera a sus madres y a sus hermanos regados por el continente. Nuestro dolor se fusionó en un solo latir del corazón, traer a nuestros niños de regreso a casa ahora. En mayo de 2023, en una redada en el pueblo de Newark, una profesora llamada Carmen se acercó a mí y me dijo que se acababa de encontrar con su jefa de calle. Jefa de calle es un agente del régimen asignado al bloque de Carmen que decide casa por casa quién recibe una bolsa mensual de comida y a quién se castiga con hambre. Con un shock por ver a esta mujer ahí, Carmen le preguntó, ¿por qué estás aquí? Y la jefa de calle le contestó, mi único hijo que se escapó y salió yendo para el Perú me pidió que estuviera aquí hoy. Me dijo que si María Corina gana, él va a regresar a casa. Dime qué tengo que hacer, haré lo que sea. Ese día, el amor le ganó al miedo. 2 semanas después llegamos a Delicias, un pequeño pueblo plagado por las guerrillas colombianas y los traficantes de drogas, donde no se puede vender ni siquiera una gallina sin su permiso. Ningún candidato había llegado ahí desde 1978. Y a medida que el equipo subía la montaña, yo vi las banderas venezolanas en cada humilde hogar. De manera inocente pregunté, como si fuera un festivo nacional que ameritara las banderas, y alguien me susurró, no, aquí las banderas están escondidas, sacarlas es peligroso. Hoy las personas izan su bandera por agradecerte por venir, por tener la valentía de venir. Tú te vas, pero nosotros permaneceremos identificados. Ese día, las familias completas se pararon frente a los grupos armados que controlaban sus vidas. Y cuando cantamos el himno nacional juntos, volvió la soberanía en un solo coro frágil y desafiante. Ese día, el coraje le ganó a la opresión. Nuestras reuniones se volvieron encuentros íntimos de miles. Nos abrazamos, lloramos, rezamos. Entendimos que nuestra lucha era mucho más que electoral. Era una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien. En menos de un año antes de las elecciones presidenciales, teníamos que unir cada fuerza democrática para restaurar la confianza en los votos, y las primarias se
volvieron ese momento. Un esfuerzo cívico autoorganizado que construyó una red nacional de ciudadanos diferente a cualquier cosa que hubiera visto Venezuela antes. Y el 22 de octubre de 2023, en contra de todas las posibilidades, Venezuela se despertó. La diáspora, que era un tercio de nuestra nación, reclamó su derecho a votar. El hijo que se había ido pudo presentar su balota al lado de su madre que se quedó. Había filas por cuadras, llegaron tantas personas que se acabaron las balotas. Confiábamos en el pueblo y el pueblo confió en nosotros también de regreso. Lo que empezó como un mecanismo para legitimizar el liderazgo se volvió el renacimiento de la confianza de una nación en sí misma. Ese día yo recibí un mandato, una responsabilidad que trascendió cualquier ambición individual. Yo me sentía con la humildad y profundamente consciente de lo que me habían confiado, amenazada por la verdad que el régimen me prohibía lanzarme a la presidencia. Fue un golpe duro, pero los mandatos le pertenecen al pueblo. Decidimos buscar otro candidato que pudiera tomar mi lugar. Edmundo González Urrutia vino hacia adelante como un ex diplomático calmado, valiente. No era una amenaza para el régimen, pero realmente subestimaron los resultados de millones de ciudadanos, una sociedad vibrante y plural con toda su diversidad que encontró unidad en un propósito común. Las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes y la sociedad civil se pararon juntos y trabajaron como uno solo para que la voz de una nación pudiera ser escuchada. Estábamos a 3 meses del día de las elecciones y casi nadie conocía su nombre. Pero los votos no eran suficientes. Teníamos que defenderlos. Por más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacerlo. 600,000 voluntarios entre 30,000 estaciones de votación, aplicaciones para escanear las QRs, plataformas digitales, call centers de la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink, computadores portátiles escondidos dentro de camiones de frutas hacia los rincones más alejados en Venezuela. La tecnología se volvió una herramienta para la libertad. Entrenamientos secretos muy temprano en la mañana, en las salas detrás de iglesias, en cocinas, en sótanos, utilizando material impreso que se movió por Venezuela como contrabando. Finalmente, el día de las elecciones llegó, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer, había filas alrededor de cuadras enteras. Una esperanza silenciosa y temblorosa llenaba el aire. Nuestro rastreo en vivo mostró que llegó gente en cada estado, en cada pueblo. Y luego salieron las hojas electorales, las famosas actas. La prueba sagrada de la voluntad del pueblo empezaron a aparecer primero por teléfono, luego por WhatsApp, luego fotografías, luego escaneadas y finalmente llevadas a mano en mulas, en canoas. Llegaron de todo Venezuela. Una erupción de verdad, porque miles de ciudadanos arriesgaron su libertad para protegerlas. Confrontados con nuestra sobrecogedora victoria, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados tenían que sacar a nuestros voluntarios de los centros de votantes y bloquearlos para que no recibieran las actas que legalmente tenían derecho de recibir, pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo.
En cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, cada acta contaba la misma historia. En horas fueron digitalizados y publicados en un sitio web para que todo el mundo los viera. La dictadura respondió con terror. 2.500 personas secuestradas, desaparecidas, torturadas. Las casas habían sido marcadas, familias completas habían sido tomadas como rehenes. Curas, profesores, enfermeras, estudiantes, cualquiera que se atreviera a compartir un acta fue cazado. Estos son crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas. El terrorismo del Estado fue desplegado para enterrar la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 niños detenidos después de las elecciones fueron electrocutados, golpeados y sofocados hasta que repitieran la mentira que el régimen necesitaba, incriminándose falsamente de haber sido pagados por mí para protestar. Las mujeres y las niñas en prisión están en este momento siendo obligadas a esclavitud sexual, a soportar abusos en intercambio de una visita de un familiar o de una comida o de la posibilidad de darse un baño. Sin embargo, el pueblo venezolano no se rindió. En los últimos 16 meses, en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión civil y disciplinada la desobediencia, preparándonos para la transición organizada de Venezuela hacia la democracia. Y así es como llegamos a este día, un día que lleva el eco de millones que están parados en el umbral de la libertad. Este premio lleva un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y más que nada, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle al mundo es la lección forjada a lo largo de esta larga y difícil experiencia, que para tener experiencia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Y la libertad es una opción y una decisión que debemos renovar todos los días, medido por nuestro deseo, nuestra valentía de defenderlo. Y por este motivo, el costo de Venezuela transciende nuestras fronteras. Las personas que escogen la libertad la escogen no solo para contribuir a sí mismos, sino a la humanidad. Obtenemos la libertad solo cuando nos rehusamos a darnos la espalda, cuando confrontamos la verdad directamente, sin importar lo doloroso. Cuando el amor por lo que verdaderamente importa en la vida nos da la fuerza para perseverar y para prevalecer. Solo por medio de esta alineación interna, esta integridad vital, es que nos levantamos para enfrentar nuestro destino. Y solo ahí es que nos convertimos en quien verdaderamente somos, capaces de vivir una vida que sea digna de ser vivida. A lo largo de esta marcha hacia la libertad, ganamos certezas profundas del alma, verdades que les han dado a nuestras vidas un significado más profundo y que nos han preparado para construir un maravilloso futuro en paz. Por ende, la paz es finalmente un acto de amor. Este amor ya ha puesto en movimiento nuestro futuro. Venezuela va a respirar nuevamente. Vamos a abrir puertas de prisiones y vamos a ver a miles que habían sido detenidos de manera injusta salir al cálido sol, abrazados finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Vamos a ver a las abuelas sentar a sus nietos en sus regazos para contarles historias no distantes, sino del coraje de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, sus voces levantándose libres finalmente.
vamos a abrazarnos nuevamente, vamos a enamorarnos nuevamente. Aquí nuestras calles van a estar llenas de risas y música nuevamente, y todas las alegrías simples del mundo que hemos dado por sentadas serán nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado. Y pronto van a ser testigos de una de las cosas más conmovedoras en nuestros tiempos. Nuestros seres amados regresando a casa. Y yo nuevamente me pararé en el puente Simón Bolívar, donde una vez lloré con los miles que se iban, y les daré nuevamente la bienvenida a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a nuestro hogar. Permítanme honrar a los héroes de esta experiencia, nuestros prisioneros políticos que han sido perseguidos, sus familias y todos quienes defienden los derechos humanos, los que nos protegieron, los que nos alimentaron y los que arriesgaron todo para protegernos, los periodistas que no se quedaron callados, los artistas que llevaron nuestras voces, mi equipo excepcional, mis mentores, mis compañeros activistas políticos y sociales, los líderes alrededor del mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa. Mis 3 hijos, mi adorado padre, mi madre, mis 3 hermanas, mi valiente y amado esposo que me han apoyado en mi vida entera. Y por encima de todo, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos pertenece este honor, a ellos pertenece este día, a ellos pertenece el futuro. Gracias. Acaba de terminar 8:17 el muy emotivo discurso de Ana Corina Sosa Machado, la hija de María Corina Machado, quien ha leído un muy emotivo discurso enviado por su madre, quien a propósito ya ha anunciado que va a estar en cualquier momento en Oslo, Margarita. Sí, Juan Roberto, un discurso en el cual básicamente retomaba el enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para reunir las actas de votación y comprobar el fraude electoral, y que ha concluido con una promesa. Pronto van a ser testigos del regreso a casa de nuestros seres amados, y yo misma voy a ir a recibirlos al puente Simón Bolívar, donde una vez los despedimos. Sí, al discurso de María Corina Machado leído por su hija, pues hubo un demoledor discurso del presidente del comité del Premio Nobel, en el que básicamente le pide a Maduro que se retire, que reconozca el resultado de las elecciones, y en donde hace una descarnada descripción de los horrores del régimen autoritario. Hace algunos minutos, María Corina Machado habló telefónicamente con los integrantes del Premio Nobel de Paz. En este momento rinden tributo a la líder de la oposición, que no alcanzó a llegar a la ceremonia, Margarita, pero sí lo hará, dice, en las próximas horas a la capital noruega.